Buenas gente. ¿Cómo andan? Espero que bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos de esta forma? La verdad, lamento mucho la falta de contenido los últimos 2 años. Sucedieron varias cosas, como la cancelación de varios vídeos, la falta de motivación en estos mismos reinicios de proyectos, y cómo olvidar la tremenda funa en la que me metí. Cosas, que estoy seguro, van a aburrir a más de uno. Pero lo importante aquí, es que estoy vivo. Después de mucho tiempo el contenido original ha vuelto, luego de no darles el contenido de calidad que merecen. Esta vez, volvemos con un mi problema con. Pero para esta ocasión, no volveremos a hablar de política en el canal, al menos por ahora. Ya que es una mierda debatir con señores de 40, sobre ideologías. Por el título, ya se dan a la idea de lo que será mi vídeo. Pero sin más relleno, comencemos con la introducción. A este punto del año, creo que no es sorpresa para nadie, los YouTube Shorts y el algoritmo de TikTok. Una forma de ganar visitas muy fácilmente, y que yo mismo probé en vídeos que actualmente son los media para el ojo público. En fin. Recapitulando, no es sorpresa que actualmente los animadores utilicen esta función de YouTube o publicar sus vídeos en TikTok para hacer crecer sus visualizaciones, pues en realidad, es bastante común ya que una de las ventajas del algoritmo de los Shorts y de TikTok es que los vídeos animados reciben bastantes visitas, ya sea por su calidad de animación, por el humor, o simplemente siguen un trend. Lo que vendrían siendo los meme animations de la época. La cantidad de animadores que reciben visitas diarias por estos vídeos es impresionante, al menos para alguien que sube contenido normal. Entre tantos animadores o dibujantes, se encuentra uno. Que el año pasado logró recolectar visitas impresionantes, que por el título ya saben de quién hablamos. Greiki Draw. Un canal que sube a mí. Oh. Lo siento. Sube. Dibujos. Así está mejor. En fin, alguien que sube dibujos, que se hizo muy popular, por sus personajes y el lore de los propios personajes. Un canal que en cada red que visito, tiene muchísimo apoyo. Y nada en contra de la creadora, espero que disfrute ese apoyo, y quiero aclarar que no tengo, personalmente nada en contra de ella. Pues, honestamente es una usuaria normal. Pero, a medida que he visto sus vídeos, he tenido ciertos problemas con su lore que hay en los shorts. Que si bien, no por eso desmerita su trabajo, son cosas que he notado de la usuaria, y que contrario a la percepción pública, yo no estoy de acuerdo. Y en este vídeo veremos mi problema con Greiki Draw. Maldita sea lo cuando pronuncialo bien. Antes de iniciar con el vídeo, una última aclaración, la principal de todas, es que, no. Yo no soy un crítico, ni experto en animación, ni en escritura. Pero, no por eso, no significa que no tenga una argumentación sólida en cada punto. Ya que, sé algo de escritura gracias a los años y consejos. Y como mencioné no es nada en contra de la usuaria, este vídeo está asegurado de ser libre de insultos respecto a la persona que creó la obra. Y uno en el que trataré, de ser lo más imparcial posible. Ya si insulto sus personajes pues. Son ficticios XD. Sin más relleno empecemos. Ya, ok Taylor. Oye, una pregunta, ¿tú tienes pareja? Ok, sé que para muchos esta parte es innecesaria, sobre todo si son fans acérrimos de Greiki, o más o menos la conocen, pero créanme, hay personas que a veces entran a los vídeos, sin tener un contexto previo de quién es la usuaria que critican. Así que, si ya conoces a esta usuaria puedes saltarte esta parte junto al resumen del lore en el minuto que aparece en pantalla, pero para los que no la conocen. Greiki Draw es una usuaria que cuenta con más de 1.1 millones de suscriptores en YouTube, 2 millones de seguidores en TikTok, y en Instagram tiene más de 683.000 seguidores. Su contenido se basa generalmente en vídeos de humor, a través del formato de, sepa la bola, porque, si la propia Greiki dice que no es animación, pues solo son dibujos moviéndose. Aunque en realidad no se hizo popular del todo por eso. Se hizo popular porque detrás de esos vídeos, había un lore super mega profundo, donde veíamos como personajes de shorts que parecían que solo estaban destinados a ser personajes cómicos, empezarán a tener popularidad con la historia de fondo, en especial por el personaje de Zack. El cual, puedo decir que es el personaje que realmente hizo explotar al canal, porque si bien Greiki Draw tiene demasiados personajes, ninguno llamó tanto la atención como la historia del mismo. Si tuviera que dar un resumen, tomando solo la historia de Zack, ya que honestamente, las demás historias no tienen la misma relevancia que esta, sería así.
Todo comienza en el hermoso México mágico. ¿Cómo lo sabemos? Fácil, la artista es mexicana como yo. Además, el CONALEP no es precisamente la escuela más prestigiosa de Estados Unidos. Donde conocemos un adolescente que a tan corta edad se pone a trabajar porque México. Todos los días era lo mismo, hacer chamba y conseguir unos míseros 500 pesos a la semana, hasta que de la nada se encuentra con una tipa adinerada y bonita. Que estaba por ahí viviendo su vida, hasta que apareció ese güey. Luego de omitir su origen y mostrarnos pocas cosas de ellos, los güeyes tienen el crafteo absoluto, y nacen dos chamacos. Una niña que no tendrá relevancia en la historia y que pese a que medio fandom se la fantasea, no tiene rule. Y otro que se llama Zack. Con incluso una casa propia porque gente blanca XD. Parecía una familia feliz, unida y estable, pero la creadora empieza a arruinar la vida de sus personajes, y empieza la supuesta historia profunda. Zack, que no le hacía daño a nadie, de la nada comenzó a ser buleado por un pelirrojo llamado James, el cual, fiel a su estereotipo de gente pelirroja, comienza a hacerle la vida difícil a él, porque entre tantos güeyes de la escuela, tenía que escoger al tipo blanco que no destacaba en nada. Diciéndole cosas tan hirientes como: vámonos chicos que Zack arruina todo como siempre. Uf, tremendo daño psicológico. Y para colmo de nuestro protagonista, la tipa que le gusta no lo quiere. Más sufrimiento para nuestro prota. Y para colmo, cuando la familia pudo ser un escudo para él, que le mata la madre, por cosas no especificadas, y así pasan los años y los dos chamacos se nos vuelven oscuros. La hermana se vuelve una gótica porque ajá, ser gótica es tener el pelo morado y para nada es una cultura con un estilo de vida diferente. Y el Zack por alguna razón aguanta el bullying por años, a pesar de que es tan simple como cambiar de escuela, y nadie le habla pese a ser un tipo sumamente guapo según la historia solo por rumores falsos. Qué raro, usualmente el excluido es el otaku, el furro, o el Jaime de corazón. Pero bueno, detalles, Zack era un tipo bien frío y serio que escuchaba Mango Funk. Y era bien malo como esos pibes que se creen malotes a sus 18 añitos. Bueno, canónicamente el pinche Zack tiene 18, jajaja. Y así parecía que Zack se conformaría de esta vida por años, aguantando bullying en lugar de solucionarlo con la lógica. Hasta que de la nada, llega la tipa más genérica, sin personalidad, sin futuro y ni siquiera con alguna otra cosa que la destaque, quien Zack se enamora perdidamente de ella porque le regaló una paleta. Honestamente no lo culpo, yo una vez me enamoré con una de secundaria porque me hablaba bonito, jaja. Y ojo, en apenas un año o meses incluso, Gracie logra cambiar al personaje con problemas psicológicos de años, con una historia de romance bastante cliché. Pero ahora su relación se encuentra en peligro ya que el ex de Gracie, que desde antes era cómplice de James, pero no mencioné porque no era tan importante, y James, planean hacer una carta para arruinar su cuento de hadas. Mientras las demás historias son tremendo somnífero, porque a nadie le interesa lo que pase con los demás personajes. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Sí, lo sé que para muchos este resumen sonó muy simple. Y hasta uno que no menciona ni a la mitad de personajes de Gracie. Y esto lo hice, por una sola razón. Los personajes de Gracie son genéricos. Ya que si los quitamos de la única historia interesante del canal de Gracie, los demás solo son un mal tercio a la historia. Iniciando por Gracie, que créanme, no hay peor self-insert que no sea Gracie. El principal problema del personaje de Gracie es que técnicamente, el personaje carece de una personalidad o tan siquiera algo que sea una cualidad. Si somos francos, de todos los personajes es el más aburrido. Ya que, no presenta nada nuevo que no se haya visto. El personaje se ha limitado a ser la relación del personaje sobrevalorado del canal. Y ni trasfondo tiene. Es tan insignificante, que se siente muy plana. Mínimo, con otros personajes, pese a ser igual de planos que Gracie, tienen algo que les da una diferencia hacia otros personajes del lore. Gracie no. Y ojo, mi problema no es que sea un self-insert. Ya que si fuera el caso Elseworld sería odiado por ser también proyectadas de los amigos del creador, y él mismo. Pero sin embargo, esos personajes hasta el día de hoy, son recordados actualmente como leyendas de internet. Y fue más que todo, porque los 4 protagonistas, tenían personalidades marcadas que los hacían personajes interesantes. Ed era el chico amable del grupo, Tom el amargado, Matt el narcisista e idiota, y Thor comunista. Y ambos, pese a usar estereotipos o clichés ya reutilizados, su carisma hizo que, al menos los capítulos hechos por Ed Gould, fueran una joya. En general, usar esta clase de cosas en tus obras no es malo.
El problema es cuando te haces ver superior, o cuando sencillamente te la autocromas. Y esa es la queja común de los self-inserts. El hecho de que un autor no quiera que su personaje sufra debilidad o que demuestre una perfección muy caricaturizada y poco realista. Y con Gracie pese a que no se note tanto. Lo que sí es cierto, es que no arriesga a que el personaje muestre debilidad, o demuestre humanidad, ya que, el personaje siempre es amable y es bueno porque sí. Construyendo un desarrollo artificial. Y para ser la que en teoría es la protagonista de los shorts, es bastante plana. Y lo digo de la forma más objetiva posible. Ya que, si quitamos a Zack del camino, ¿qué otra cosa destaca el personaje? No tiene nada del cual puedas decir que destaque, y si la consideramos como un personaje independiente, estamos peor, pues es uno de los personajes más planos de la historia. El personaje de también pecaba un poco de eso. Pero mínimo, era un personaje con su esencia. Un chico amante de la cola, medio idiota, sin olvidar que era un protagonista más interesante que Gracie, su estupidez te sacaba una sonrisa y realmente el personaje funcionaba pese a ser también una autoinserción. El personaje de Gracie de plano es una hoja en blanco, sin personalidad, ni características. Su única verdadera cualidad es ser el interés romántico de Zack, y que está bueno tabro. Y juro que no exagero, en toda el lore que sí le da importancia a Gracie como lo es el de Zack, no aporta nada nuevo al trasfondo. Solo está ahí para el romance. Y cuando tu obra presenta un personaje que solo es el interés romántico de un solo personaje siendo su única característica, es porque hay un poco de mala escritura en tu lore. Y para colmo, su romance está muy forzado. No me malentiendan, el concepto está bien, creo yo que juntar a alguien con pensamientos oscuros, con unos más blandos, no es tan mala idea. Pero, la forma de ejecutarlo para que estos dos estén enamorados, se me hace medio o sea, no mames, de repente se empezaron a hablar y en un segundo Gracie sentía algo por Zack. No voy a opinar mucho de Zack, porque ese güey se merece su propia sección. Pero, siento que la relación entre Zack y Gracie, funciona más como una amistad. Ya que, el conflicto principal es la inseguridad de Zack hacia su entorno social. Y Gracie, servía como una amiga que le daba compañía, y lo hacía sentirse bien. Ya que un hombre y mujer no es de a fuerzas que termine en algo romántico. Pudieron funcionar, incluso si iban a hacer un romance al menos no lo hubieran forzado, porque de la nada Gracie se enamoró de Zack, cuando en los primeros shorts, Gracie ni pelaba a Zack. Aunque, honestamente, se veían mejor como muy buenos amigos, pero bueno tampoco voy a hablar mucho de la pareja que le mama el fandom, porque en el puesto exclusivo de Zack hablaremos del ship. Así que, en resumen, Gracie es un personaje muy desaprovechado, porque como dije, si ignoramos que es un self-insert, sigue estando mal ejecutado el personaje. Ya que, a diferencia de muchos de sus personajes, no presenta ningún conflicto real, y no hermano, que te roben el tanque de gas no es un conflicto. Porque en Tamaulipas, muchas personas se la roban y después el pueblo toma justicia propia. Además, se me hace ilógico que haya sido un personaje como lo es René, alguien que nunca se nos ha dicho que sufra de algún problema económico. El personaje de Gracie solo existe, y ya. Algo que pudo ayudar mucho a construir y darle desarrollo a Gracie, es usar un concepto que fue abandonado hace años. Y es, que Gracie también sufriera problemas de convivencia, pues, en los primeros borradores se veía una Gracie sufriendo un problema de socialización al querer expresarse, siendo usado solo en un short. Esto, pudo contribuir al desarrollo de Gracie, y hasta se podría entender por qué le tiene tanta empatía al personaje de Zack. Pues, ella sufrió lo mismo que su futuro esposo tuvo. Y bueno, prefiero eso, a que Gracie sea limitada a una relación. Porque incluso, la poca personalidad que tiene es estúpidamente ordinaria y típica de los self-inserts. La personaje muestra amabilidad pero nunca se nos justifica porque, es como un ser perfecto, porque tiene de pretendiente un güey musculoso y blanco, exnovio rubio, sociable, siempre feliz y nunca triste, familia estable, no buena estudiante pero sí buena amiga, parece más como una pony pero sin carisma. Con estas razones ya podrían entender mi... Aunque, si hablamos de los demás personajes, tampoco es como que hubiera una mejora considerable. Para empezar, hablemos del mejor amigo de Gracie. Que siendo sincero, es incluso el doble de plano que Gracie. Ya que, también peca de lo mismo que Gracie, solo sirve para ser la parejita del güey que creo que se llama Dylan, y ser el mediador de la relación de Gracie, y ya. No destaca en casi nada, y hasta es el personaje más aburrido de los tres, ya que aparte de su relación, solo destaca por ser el inteligente del salón.
podría tener potencial para más, pero está estancado en un papel que parece ser que jamás cambiará, porque, si no lo usan para mostrarlo como el amigo de Gracie, lo usan para un simple chiste, o para su relación. Aunque, tampoco es tan mal personaje. Las lesbianas, mismos problemas que los demás personajes, aunque, la chaparrita tiene una personalidad que está bien, quizás un poco estereotípica de gente enana, pero bueno, eso es mejor que nada. Dylan, el único personaje que junto a Gracie y Zack, aprendí el nombre, es uno que está decente, es el que más tiene potencial de indagar en su historia, y es buen detalle la poca evolución que tiene. Pero, solo lo usan para, adivinen, alimentar una relación del montón. Porque si un llorón con capucha negra llora porque tiene amigos, pero no los suficientes según él, es dramático, pero, uno con problemas en casa es la cosa más normal de todos los días. Pero aún así, es de los pocos personajes que realmente no se me hacen malos, de los poquitos decentes. Los bullies, oh Dios mío. ¿Por dónde empezamos? Bien, ¿qué tal si vamos por el pelirrojo, que por suerte sí me pude aprender el nombre, aunque muy tarde? James. Oye, ¿qué nombre más gringo puede haber, sí señor? Siéndoles honesto, el personaje me parece bastante genérico. Verán, un problema que le encuentro al personaje es que realmente no tiene una motivación real de ser así, solo es un hijo de su madre porque el guion así lo quiere. Es un personaje que a diferencia de la gran mayoría de personajes, no sabemos nada acerca de su pasado, porque eligió a Zack específicamente para ser su saco de boxeo, ni siquiera si su familia es buena o mala. No sé si Gracie hizo esto para que no simpaticemos con el malo genérico del protagonista, porque si es así, es un villano súper genérico, podrían darle una historia que si bien puedas entender sus razones, no necesariamente lo hace una buena persona, algo similar a lo que hicieron en Digital Circus, donde le dieron una razón de ser a Jax y no necesariamente justifica todo lo malo que hizo. Pero al no tener mucha información de un personaje que en teoría deberíamos tener más datos, lo encasilla en ser un simple bully más del montón. Sé que no es a huevo ponerle trasfondo a cada personaje que aparezca, pero la única justificación oficial de por qué es así, es para mantener su reputación. Una estúpida justificación que se usaban en pelis estadounidenses. Y lo peor, es que sin historia de fondo, es una motivación sin el impacto que debería tener. Además, se siente más como un pretexto para darle una personalidad a Zack, que a ver, no es que sea malo, pero, ¿no se supone que al ser uno de los antagonistas principales, deberías darle más importancia? Ni siquiera lo llegas a sentir como una amenaza, ya que se siente demasiado suave para lo que se supone que representa. Y parece como ese típico morro de secundaria que de la nada te aventaba mamadas de comentarios y tú solo lo ignorabas. Nunca lo sientes como un antagonista, sino como un bufón. Fuera de eso, es solo un villano genérico que solo existe para echar la culpa de todos los males de Zack. Dios, si hasta su uniforme es el típico de pelis gringas escolares genéricas. Pasando por la novia de James, que ni idea cómo se llama, yo lo pondría entre un 50-50. Honestamente, no tiene mucha personalidad porque en su concepto original solo era ser una tipa racista y medio bully. Pero desde que los bullies pasaron a ser solo enemigos del conflicto amoroso, perdió la poca relevancia que tenía. La siento un poco irrelevante dentro de la historia. Lo poco bueno de este personaje es que al menos parece ser que a esta personaje sí le quieren dar desarrollo con las lesbianas. Bien ahí, supongo, y de seguro le darás más trasfondo a James en vez de decir que es así por pura popularidad. ¡Cállate, niño! Y por último René. Ay no, ¿por qué teníamos que llegar a este punto? Siendo totalmente honesto, su razón de ser antagonista es de todos la más patética y de poco amor propio. Toda su razón de ser y su conflicto principal, es que Gracie lo terminó hace demasiado tiempo. Y que lo que antes era un chiste como el tanque de gas, ahora se toma como algo dramático. Antes, solo era un cómplice de los actos de James, pero, a partir de los nuevos shorts, René comenzó a tomar importancia, pero, de la peor forma. Ahora, es otro personaje que Gracie usa para que la relación de Zack y Gracie sea más interesante, y neta que la Gracie sí se está esforzando por hacer que te caiga mal el güey, pues hasta en los universos alternos, es capaz de crear la segunda de sucesión, si Gracie no se casa con él, aunque bueno, pensándolo bien, es la cosa más lógica que he visto. Digo, la Primera Guerra Mundial inició porque un serbio quería meterse con la monarquía austrohúngara.
Dejando de lado eso, es decepcionante que el personaje solo sea un antagonista genérico para que haya más tragedia en la historia de amor. Lo flandelizaron tanto que ya quedó en el pasado lo de ser un simple cómplice, que sí, tampoco es que fuera el mejor personaje hecho en la historia, pero, al menos no te hacía querer golpearlo como actualmente. Soy un fracasado. Vaya, pobre Duke, de verdad es un fracasado. Y respecto a los otros personajes del lore, no me daré ni la molestia en hablar de ellos, principalmente porque me aburren o no me interesan. ¿O alguien de acá quiere que opinemos del vagabundo? Y con sus universos alternos, los puedo resumir en Gracie Draw pero con los géneros invertidos. Gracie Draw en la Edad Media cuando España dominaba América. En el nombre de la corona de Castilla. Gracie Draw, roles invertidos, demasiado similar a los géneros invertidos, pero ahora Gracie es la callada del salón. Realmente tengo muy pocas palabras para describir el canal en general. El canal, si bien es un buen canal, y no considero que su contenido sea malo, tampoco se me hace una historia súper interesante. Tiene un exceso de personajes con problemas y traumas. Y si bien en teoría, debería ser bueno porque tenemos más historias aparte de la principal, en realidad, es contraproducente. Las historias secundarias no son lo suficientemente interesantes para llamar la atención, y otras de plano son copia de las principales, como la de Levi y Dylan, que es solo un copia y pega de la principal, solo que LGBT. Y las demás ni siquiera son lo suficientemente interesantes para comentar. Pero sin duda, el mayor problema del canal en general es el formato que usa Gracie. Un formato que si bien en parte es un buen formato, ya que, es una ayuda a contar historias extensas a través de pequeños cortos, a la vez se me hace un punto bajo de la historia, ya que el lore es tan extenso que un formato tan simple no recompensa demasiado la historia, y si ya de por sí muchas de las historias tienen problemas y otras son mediocres, con el formato de short la cosa empeora, pues no solo sientes que el desarrollo no es natural, sino que te intentan convencer que es una historia súper compleja, cuando la realidad es que 30 segundos de video, o 50 segundos, no son suficientes para desarrollar una trama, y más si tomamos en cuenta que no hay diálogos reales. Casi siempre se usan audios, párrafos de texto y la música para contarla. Y no digo que sea algo malo, pero es que simplemente se siente mediocre que de tantos años subiendo vídeos, a Gracie jamás se le haya ocurrido convertir sus shorts en una serie, o hacer cómics más complejos que explique mejor el lore. Lo máximo de intentar expandir la historia, es usando la pestaña de comunidad, y algún que otro cómic no tan grande, que irónicamente, demuestran lo pobremente escrita que está la historia, pues cuando comienzas a depender de medios externos, para explicar mejor la historia en lugar de mostrarlo directamente es sinónimo de mediocridad y de que tu historia está mal escrita. Y ese es el punto principal, los shorts arruinan la historia que quieres contar, porque realmente no estás escribiendo nada, solo estás improvisando. Y los personajes secundarios tienen un potencial desperdiciado, porque Zack siempre es el centro de la atención, y no deja que varios personajes brillen por cuenta propia. Además muchas de sus historias pecan de ser clichés, sobresaturación de trauma, y shipeos forzados que le quitan personalidad a varios personajes. Y hablando de Zack, pónganse cómodos, que ahora sí toca la parte exclusiva de Zack. Ok, voy a ser franco con ustedes. Esta parte fue una reescritura de último momento, porque mientras estaba editando esta parte, Gracie modificó y aclaró parte de la historia, afectando los argumentos que ya había tenido en mente en este video. Así que, no me quedo de otra que reescribirlo, así que si la edición empeora en esta parte, lo lamento. Pero ya pospuse demasiado el video. Ahora sí vayamos por lo que realmente nos interesa. Hablemos del personaje de Zack. Este es sin duda, el personaje más difícil que puedo criticar en este video. ¿Por qué? Pues, es simple, cualquier cosa que diga acerca de él, se puede malinterpretar o transversal. Pero voy a intentar ser lo más objetivo que se pueda. Así que yendo al grano, el personaje de Zack en sí, no es mal personaje. Quiero decir, el concepto del personaje es uno de los más interesantes que he visto en el lore de Gracie, el de como un chico que después de sufrir un aislamiento y una hostilidad constante, vive una gran soledad y exclusión extrema, desconectando cualquier rastro de emociones, para protegerse de un entorno que solo le ha ofrecido desigualdad. Poco a poco consigue amistades y logra conseguir el amor de su vida. Cualquiera pensaría que con esta descripción, este debería ser uno de los mejores personajes, pues a diferencia de Gracie o la mayoría de personajes, Zack tiene una historia profunda.
Sabemos por qué actúa así, incluso se podría decir que tiene desarrollo de personaje. Y en parte sí, es el personaje más decente de la historia. Su frialdad actúa como un escudo, pero es esa misma fragilidad persistente la que nos permite conectar con su dolor y simpatizar por él. Entonces, ¿cuál es el problema de Zack en sí? Pues, tiene varios, y si bien eso no lo hace mal personaje, no podemos fingir que no tiene problemas grandes. Hablemos un poco de su lore, porque en parte, es el problema principal. La historia de Zack se siente como esas historias donde los personajes a huevo quieres que sufran sin razón, solo para que tu personaje sea más trágico. Por ejemplo, apenas ponen a Zack cursando la primaria y nos ponen un problema amoroso acerca de un rechazo con una morra de primaria, que por alguna razón, dejó un trauma psicológico a Zack. Sé que podrías decir que esta historia se puso para justificar por qué Zack no se declara a Gracie. Y si bien en parte, es cierto que es una justificación válida dentro del lore, no considero que fuera necesaria esa tragedia tan forzada. Al final, habría sido mucho más coherente y creíble que su propia personalidad antisocial fuera el verdadero muro que le impedía soltar sus sentimientos hacia las chicas, como pasa en la vida real. En lugar de recurrir a traumas de primaria que parecen más un pretexto para hacer sufrir más a Zack. Tampoco es algo tan grave dentro de la historia, pero se siente de más incluir un personaje que solo debería ser un mal recuerdo. Estamos hablando de algo que pasó en primaria, ¿por qué tendrías traumas de una sola persona que te rechazó hace años? Al final de cuentas poco o nada debería afectar el presente de Zack. El segundo, que es el único verdaderamente interesante en su trasfondo, es el bullying de Zack. Y la verdad está complicado dar una opinión de esta, pues, es una historia bastante mediocre. O sea, no es mala, pero hay algunos problemas con el lore, como las motivaciones de James. Durante años, no supimos cuál era la verdadera razón exacta de por qué Zack era usado como Meg en el lore. ¿Qué me está pasando? No la veas, solo deja que pase. Terminará en un segundo. Tuvieron que pasar 3 años para darnos la razón de por qué, y fue porque James le echaba la culpa a Zack de todo para salvar su reputación. ¡Enrique! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que toda la razón del acoso, el aislamiento y sufrimiento que lleva teniendo Zack por años, es porque el pelirrojo dice rumores que lo hacen quedar mal? Sinceramente se me hace súper estúpido. Porque estudiantes de preparatoria que deberían ser más maduros, se pondrían de acuerdo en hacerle la vida de cuadritos a un personaje sin razón. Es un poco cruel, sí, pero por estar caricaturizado, y ser poco realista. El bullying en la vida real, si bien pueden pasar casos como estos, casi siempre estas situaciones pasan por la misma personalidad de la víctima, y generalmente no todos aíslan a la misma persona. Por eso sientes que los personajes de la escuela son estúpidos. Porque es súper evidente que el agresor aquí es un pelirrojo, y no el güey que probablemente no se bañe por un mes. Te compro esto con los de primaria, pues es un poco justificable, los niños son demasiado crueles. Pero ya en prepa, es medio ilógico que en una etapa donde en teoría ya deberían tener un pensamiento crítico y dimensionar las mentiras y realidades, el lore decida que sigan creyendo al güey que ya demostró que puede joder a medio salón. Y bueno, tampoco es que Zack solucione esto de forma lógica, porque si bien, es un poco entendible su silencio, pues, varias víctimas pasan algo similar, es medio conveniente para el lore, que desde primaria hasta prepa, Zack no haya tomado cartas en el asunto de esta situación. Lo sé, estas cosas a veces pasan en la vida real, pero no duran años como lo que ocurre con Zack. Además, no puedo evitar pensar que si Zack era tan fuerte, porque simplemente no se defendió, se cambió de escuela, expuso la verdad de los rumores, etc. Ya saben, resolver el conflicto con la lógica, en lugar de hacer el rol de víctima. Sé que cuando se intentó defender, lo iban hasta sacar de la escuela, pero igual, sigue siendo ilógico tantos años con el mismo problema. Porque hasta en mi prepa se dan putazos así el director los amenace, pero bueno. La motivación de James es simplemente estúpida, porque si fuera por eso, entonces ¿por qué lo jode hasta escondiendo material estudiantil, crea una carta falsa de amor, y casi lo avienta a un barranco? La lógica de mantener una reputación se va a la mierda, pues esas cosas no da buena reputación, al contrario, en teoría esto te da la imagen de un acosador. La justificación que metió Gracie es solo un pretexto sin sentido, porque si solo fueran rumores falsos solo sería ignóralo. Y claramente en esa escuela hacen más que eso. Entonces, ¿por qué me vendes a un personaje supuestamente frío y violento, solo para que no haga nada al bullying? No te digo que lo resuelvas en un segundo, pero si vas a meter un problema así, al menos desarrolla mejor este conflicto.
Porque es una historia que rápidamente quedó en segundo plano y jamás tuvo un desenlace satisfactorio, y si se resuelve con la historia de la carta de amor falsa, probablemente sea de la forma más cliché posible. Igual, como dije, no es mala la historia. Pero lo que sí es indefendible, es la muerte de su madre. El lore te lo pinta como una tragedia terrible, aunque en realidad es medio forzado y un poco excesivo. No veo la necesidad de haber matado un personaje con tan poca relevancia en la historia principal. Pues, aparte de que tenemos muy poca información de ella, no aportó nada en vida. Pues toda la historia se contó sin la aparición de una figura materna, y tampoco es algo que afecte realmente al personaje. Es algo que parece que solo afectó a la familia de Zack, para que tuvieran un conflicto, a pesar de ser personajes secundarios. Además, no se profundiza el dolor de la familia más allá de muy pocos vídeos, y al menos en el caso de Zack ya era innecesario otro conflicto más. Quizás si hubiera un mejor desarrollo del duelo de los personajes, sería más tolerable, aunque, sigo sintiendo que era innecesario más conflictos para Zack. Y precisamente es un problema del personaje. Tiene demasiados conflictos de los cuales no todos se desarrollan bien o son necesarios, no sé cuál es la necesidad de ponerle tantos traumas, si con uno solo bastaba, es casi como si su única cualidad fuera sufrir, como si una historia de Wattpad se tratara. Entiendo que es parte de su desarrollo, pero no mames, ya tenías la explicación de dos problemas que no necesitaban tanto drama. Y era el bullying, carajo. Los dos problemas que le puso Gracie no tiene caso que se hayan impuesto a la historia, si con una sola bastaba, y gracias a ese exceso, el bullying pasa a ser una historia en segundo plano. Con uno de los peores antagonistas que solo es malo porque sí, y motivaciones más pendejas que parecen película estadounidense de los 90. Me hubiera gustado más desarrollo con la enemistad de ambos, aunque al menos antes, había un mínimo interés en contar una historia, ahora se siente que solo existe para alimentar un ship solamente, el cual es Zack y Gracie. Este será la opinión más polémica del video, y eso que hay varias. A ver, la relación no se me hace mala en sí, al contrario, es un bonito ship y todo, tienen sus momentos tiernos. Y tienen buena química, el problema no es la relación en sí, sino su rol en la historia. La historia de Zack por sí sola ya era interesante porque precisamente retrata la soledad que pasan muchos jóvenes en un sistema que tristemente, afecta a varios jóvenes de México. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué ocurre cuando le das todo el foco principal a la pareja que en teoría no debería tener demasiada relevancia? Deja de ser una bonita relación y pasa a ser un problema. No digo que sea mala esta decisión, pero sí tiene bastantes problemas el rumbo que tomó esta historia. Una trama amorosa, aunque para muchos les parezca lindo, es el mayor problema del lore. Porque gracias a ella, cambiaron la historia que el fandom ignora, o más bien, fue olvidada porque el lore original no tiene relación con la historia actual. Me gustaría indagar en la historia original de Zack. Pues, es importante para entender el problema real detrás del personaje. Si bien, es cierto que el shipeo de Zack ya existía y más o menos, seguía siendo una parte fundamental de la historia, en sus inicios, jamás fue el foco principal, y contrario de lo que es la historia actualmente, ni siquiera la relación de Gracie y Zack era bonita. Era más posesiva y más oscura. ¿Por qué? Porque el conflicto de Zack era única y exclusivamente el acoso escolar. Y por más sorprendente que sea incluso para mí, no te pintaban esto como si fuera una historia triste de desamor o de la infancia, la mostraban como realmente es el bullying en la vida real. Porque, es muy irreal creer que una chica en menos de posiblemente un año, de la nada cambiará la actitud de una sola persona, pues de tantos años excluido, es poco realista su cambio tan repentino. Además, en la historia original, se mostraba el deterioro mental de Zack, pasando de ser la víctima al victimario. Con el mismísimo eso en concepto era espectacular, no tanto por la tragedia, sino por el trasfondo. ¿Qué pasa cuando aíslas tanto a una persona por muchos años? Pues, pasa lo que ocurre, la persona comienza a tener un deterioro mental. El lore original si bien tenía varios problemas, como que en algunos shorts antiguos se tomaba como un chiste la historia, o que James seguía siendo un villano genérico, así como otros problemas incluyendo también que era un poco edgy. Me es inevitable comparar la historia original con la actual. Como pasamos de una tragedia colectiva, donde se mostraban las verdaderas consecuencias del bullying y te mostraba el deterioro lento de una persona, a una historia romántica donde la protagonista tiene complejo de salvadora que logró cambiar al personaje perturbado por años con el poder del amor. Lo siento, pero simplemente es irreal.
porque cuando la historia de Zack pudo demostrar la realidad que pasan millones de mexicanos, y de paso, mostrarte a un personaje que no necesariamente era una buena persona, pero que podía ser una crítica social brutal, Gracie decidió irse por el camino fácil, un conflicto amoroso, que no es mala, pero es que la historia original lo presentaban como una relación tóxica, no como un romance inocente. Además, al cambiar el problema principal, le quita autonomía propia al personaje, porque ahora su única cualidad es un interés romántico para el personaje. Los bullies dejaron de ser los antagonistas culpables de la tragedia y pasaron a ser enemigos de la historia de romance de Zack y Gracie. Y antes de que me digan, no voy a contar el universo alterno, precisamente por el nombre. Es un universo alterno. Los actos que comete este Zack no afectarán a la historia original, porque no comparten el mismo universo. Además, el vídeo habla de la historia principal, no de universos alternos. Y con respecto a la trama de la carta falsa, a la fecha de producción de este vídeo, todavía no ocurre la trama, pero honestamente, es una historia súper predecible, porque estoy casi seguro cómo va a terminar. Gracie malinterpretara la carta con una confesión de amor, se acercara a Zack, intentara declararse, pero Zack la caga y le dice que no le gusta y le diría cosas hirientes. Estarían peleados por varios shorts para revivir algunas subtramas, y después lo resolverán y se harán novios. O a la inversa, el que lo malinterpreta es Zack. Pero dejando todo eso, como mencioné al inicio, Zack realmente no es un mal personaje. Tiene sus cosas buenas, un desarrollo aunque forzado está decente, ya no parece ese morro incel que se cree Sigma. Aunque sigo pensando que el original es 1000 veces mejor que el actual en cuanto trasfondo. Y su hermana está súper buena. No es un mal personaje, pero tienes demasiados problemas y es el más sobrevalorado del fandom. Yo tengo una idea para solucionar este conflicto de Zack y James. ¿No se han dado cuenta que desde la primaria James siempre le hace bullying? El hecho de que él siempre sea su preferido en estos actos, me hace pensar que hay algo más, y que hay un romance de esos animes tsunderes, donde James le gusta en secreto Zack y bueno, ya me callo. Pero sería un excelente universo alterno. Entonces la pregunta aquí es, ¿Gracie Brawl es un mal canal? La respuesta es sorprendentemente, no. Miren, si bien critiqué duramente varios aspectos de contenido de Gracie, eso no significa que sea un mal canal, ni menos que la odie. La usuaria ha demostrado algo increíble, crear una comunidad a través de una historia conjunta con un formato muy básico, eso pese a quien le pese, demuestra que la usuaria tiene un excelente potencial para la escritura y la forma en la que se cuentan historias. Sus vídeos son buenos, y puedo decir sin miedo que no irónicamente, me gusta su canal. Desde 2023 hasta la actualidad he notado la calidad del dibujo y el esfuerzo genuino de contar una historia. El problema principal es que la usuaria tiene que mejorar varios aspectos de su guión, porque si bien es una chica creativa, ha usado muchos tropos que si bien no vuelve su contenido malo, demuestra que hay que mejorar ciertos aspectos del guión para no cometer los mismos errores de siempre. Dudo muchísimo que el canal cambie del todo, pues ya lleva 3 años con una fórmula que sigue funcionando, y sería arriesgado hacer todo de nuevo. Pero algo que sí recomiendo a la usuaria es, que deje de depender de relaciones amorosas para desarrollar a sus personajes. Está bien que quieras darle una relación a tus personajes, pero no puedes depender del todo de este mismo, porque un buen personaje puede desarrollarse sin que un solo personaje le cambie la vida, ya que, nunca dependen de un solo personaje para subsistir. Comienza a desarrollar mejor las tramas importantes y dejar de darle relevancia a tramas que realmente no importan, porque por culpa de priorizar tantas historias, no se ha logrado desarrollar ninguna realmente, solo la de Zack y esa está llena de tropiezos. Y por último, empieza a darle un descanso al romance de Zack y Gracie. Sé que esta última es más difícil porque es el motor del canal, pero, si vas a seguir con el shipeo, por lo menos haz tanto a Gracie y Zack personajes autónomos, porque seguir dependiendo de este recurso para desarrollarlos le quita autonomía mutua entre ambos personajes. Así, y otro pequeñísimo detalle, ya dale una motivación a James. No puede ser posible que 3 pinches años y su único objetivo en la vida sea joder, ¿qué clase de villano de mierda es este? Y Gracie, si estás viendo esto, el video no es personal, eres un amor de persona y eres una chica talentosa, pero como cualquier persona, tienes errores que hay que arreglar, y para cualquier fan o usuario promedio, si quieres contraargumentar cada punto del video, eres libre de hacerlo, siempre y cuando sea con respeto, y no te ciegues del fanatismo.
Muchas gracias por ver este vídeo, quiero agradecer mucho a la usuaria Melanie, por ayudarme a la elaboración de la miniatura, pues sin ella no tendríamos este hermoso arte. Si deseas ver más de ella, su Instagram está llena de dibujos en el enlace de la descripción. Y muchas gracias a todos los amigos que me acompañaron a este viaje, ha sido un excelente viaje, ahora sí me despido. Jaja pinche Joaco pendejo, un usuario con más suscriptores que tú subió su video de Gracie antes que tú. Este es el peor video que he visto, mala argumentación, edición básica y renders mal recortados, se nota que solo hiciste este video por el... Me despido, chao. Y esto es lo que les digo. El ship de Zack y Gracie está forzado.